Pues, ya le tomó la foto, ya se la mandó al profe. No, toca hacer un video con esto eólico. Lo voy a hacer eólico esto, ya lo hice. Hachi, bájese de ahí. Hachi. Pero Hachi se cayó, mi amor. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Les pido por favor que cierren los micrófonos y ya vamos a comenzar. Y obviamente entiendo que todo el mundo está con los temas del partido, entonces en todas las casas tenemos la misma situación de la familia que está viendo su partido y eso es pues normal, solo que tenemos que estar concentraditos acá para que el proceso se nos dé. ¿Me confirman por favor si ven la presentación? Sí, señora, se ve. Perfecto, bueno, muy bien. Como aquí hay estudiantes que en el momento pasado no estaban conmigo, entonces, bueno, permítanme. Este es el CIPA número 2 de orientación de desarrollo de la guía de actividades Metaplan. Bueno, brevemente les recuerdo. ¿Sí? Es que no veo la presentación. ¿Será que es problema mío? Yo creo que sí, porque acá me están confirmando que sí la ven. Por favor, los demás me abren micrófono y me indican si sí la ven. No, yo no la veo, Se tutora. ve. Entonces, permítanme, yo vuelvo a compartir. Se ve. Permítanme, yo vuelvo a compartir. Si se ve, me dice Harry también, que es que cuando yo ya paso a la presentación no los puedo ver a ustedes. Si se ve, perfecto. Ahí lo volví a compartir, espero que sí la estén viendo. Bueno, para los que no estuvieron en el CIPA pasado, simplemente es recordarles que el CIPA es un círculo de interacción y participación académica y social, donde básicamente queremos conocernos un poco como grupo. Yo trato de que trato al máximo de que las personas que están en el primero estén en el segundo, estén en el tercero, para que nos conozcamos un poco. Ya la vez pasada hicimos una presentación, en esta no la vamos a hacer, porque pues vamos a centrarnos en lo académico y pedagógico, pero me presento, mi nombre es Diana Cristina Herrera Gómez, egresada de la UNAD en 2006, especialista en seguridad y salud en el trabajo, y me encuentro ubicada en el CECAP Dos Quebradas, eje cafetero. Yo les pido, por favor, que algunos tienen el micrófono abierto. Permítanme un momento. Ahorita vamos a hacer una serie de intervenciones con preguntas, aclaraciones, pero por ahora les pido a todos que tengan su micrófono cerrado para que evitemos lo que les decía. Ya de por sí hay unos ruidos en cada casa por la hora y porque pues la gente está en temas del fútbol y esas cosas. Entonces, bueno, vamos a hacer un esfuerzo por Jenny Paola. Jenny, ¿me escucha? Sí. Jenny Paola Fandiño. Jenny, es que Sí, no sé si es tu micrófono el que está abierto. que se me activa. Ya lo cierro, Qué tutora, qué raro, pena. sí, yo lo cierro y vuelve a activarse, no sé por qué, pero bueno, me ayudes ahí a estar pendiente de ese tema. Bueno, entonces como círculo de interacción social, básicamente es que nos conozcamos un poquito, nos apoyemos, digamos que eso lo hemos visto a través del grupo de psicología de los grupos del Skype, también lo hemos visto en las Ahora, por interacciones favor, que tenemos también. Bueno, y volvemos a repasar un poquito el tema del resultado de aprendizaje. Entonces, lo que queremos con el presente curso es obtener como resultado de aprendizaje, primero, reconocer y diferenciar los desarrollos teóricos y conceptuales de las posturas clásicas y psicosocial en psicología de los grupos. Es decir, todo aquello que vimos en la unidad 1 y 2 respecto a las bases teóricas que existen en psicología de los grupos y el posterior desarrollo de la teoría, de la postura psicosocial de Ignacio Martín Baró. El segundo resultado de aprendizaje, analizar una realidad grupal a través de los desarrollos teóricos y conceptuales de las tradiciones clásicas y psicosocial, evidenciando una comprensión de su especificidad social, estructural e histórica. Entonces, el resultado de aprendizaje 1 es el que acabamos de pasar. Ya lo pasamos con la fase 0 y 1. El resultado de aprendizaje 2 es el que vamos a construir a través de esta fase número 2 y la fase número 3. Permítanme un momento, por favor.
a través de la fase 2 y 3, entonces vamos a trabajar ya en lo que tiene que ver con cómo analizar una realidad grupal. Ustedes brevemente lo empezaron a hacer en la construcción de la matriz FODA, donde se esperaba que identificaran fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades. Pero todos estos aspectos a la luz, primero, de la OVA que teníamos sobre el grupo Ascamta y el conocimiento del grupo como tal. Y segundo, a la luz de las teorías, donde esperábamos que ustedes lograran incluir allí en sus matrices el tema de cómo ven la estructura en Ascamta, cómo ven los procesos, cómo ven la identidad del poder y la actividad grupal. Así que digamos que esos eran aspectos que necesitábamos nosotros ver allí plasmados para conocer definitivamente de que ustedes sí hicieron el trabajo juicioso frente a las lecturas y frente a la OVA. Ahora arrancamos con un proceso muy interesante que es el metaplan. ¿Cómo desarrollar la actividad? Entonces, a nivel individual tenemos que hacer un documento analítico y el documento analítico debe responder a dos preguntas. Entonces, ¿qué virtudes y ventajas ofrece según usted la aplicación del metaplan como diagnóstico en la problemática observada en el caso Ascamta? ¿Y cómo y en qué casos utilizaría esta metodología de diagnóstico en la formulación de problemas y de soluciones pertinentes y situadas en su futuro ejercicio profesional? Entonces, para ello, básicamente, ¿qué necesitamos? Que ustedes investiguen un poco de qué se trata el metaplan, qué es el metaplan, y que realicen un documento analítico que cada uno debe subir al foro con todas las normas APA versión 7, subir el documento individual, pertinente, adecuado, con la investigación respectiva, donde ustedes den respuesta a esas dos preguntas y podamos observar las referencias bibliográficas de donde traen toda esta información, súper importante porque en esta fase calificamos con Turnitin. Entonces vamos a identificar cualquier información que traigamos de internet, de repositorio o de cualquier otra fuente. Por lo tanto, es indispensable que hagan una muy buena referenciación porque si no, nos vamos a encontrar con esos temas relacionados con plagio que tanto nos desgastan en el proceso. Y en grupo van a hacer el metaplan aplicado al caso Ascamta, donde la entrega básicamente debe contener, entonces en el foro debemos ver los documentos analíticos y en el entorno de evaluación debemos ver el metaplan, que debe tener portada, introducción, objetivos, metaplan, conclusiones y referencias bibliográficas. Recuerden, supremamente importante para todos ustedes, y es que todo trabajo bajo normas APA contiene estos aspectos: portada, introducción, objetivos, el desarrollo, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Es decir, que cuando decimos aplicar normas APA nos referimos a todo. Ya no se valen justificaciones de que es que ahí no decía y ese era el formato. No, es que normas APA lo dice claramente. Cualquier trabajo académico que se presente debe tener todos estos puntos. Entonces ya en esta fase metaplan sí vamos a tenerlo en cuenta para la calificación, para la rúbrica de evaluación. ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta? Bueno, aquí pues básicamente les contamos que vamos a trabajar sobre el caso Ascamta y sobre dos textos de la unidad número 3 que son los grupos hacia una psicología de la liberación de Ignacio Martín Baró y técnicas para la animación de grupos de Juni. Entonces, bueno, quiero en este momento preguntarles, ¿hay alguna duda, inquietud, pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Quién me habla? Nayi, Nayi, claro que sí. Adelante, Nayi. las preguntas, ¿es que se responden, es solo las preguntas o toca realizar un documento como tal? Allí lo dice la guía. Deben hacer un documento analítico que responda a estas dos preguntas. Entonces deben hacer un documento analítico, es ustedes hacen su investigación sobre de qué se trata y cómo se aplica el metaplan, y en el documento que van a hacer con su propio análisis y sus propias palabras van a responder las dos preguntas. Entonces individualmente entregan un documento analítico en el foro con todas las normas APA
y lo deben subir pues en los tiempos correspondientes. Muchas gracias, tutora. Con mucho gusto, Naye. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creería que no. En el CIPA pasado vimos un poco de todas las teorías de Ignacio Martín Baró. Entonces, en el CIPA pasado trabajamos hacia una psicología de la liberación, donde vimos que básicamente se trata de tomar unas bases de la teología de la liberación y aplicarlas a la psicología, buscando, tal vez ahora podemos hacer un repasito pequeño, porque sé que a veces leer a Ignacio Martín Baró puede ser un poco complejo por su lenguaje tan técnico. Entonces vamos pues como a hacer un repasito entre todos, pero esto lo vimos en el CIPA pasado. Muy bien. ¿Qué es el Metaplan? Básicamente es una estrategia de análisis, es una estrategia de grupo para trabajar una problemática, y ustedes pues deben hacer su revisión exactamente de qué es el Metaplan para que precisamente en el documento analítico nos cuenten un poco sobre él. ¿Qué es el Metaplan? Busca establecer las causas de problemas y las alternativas de solución en un plan de gestión. Así que es muy importante que ustedes hagan un muy buen trabajo de metaplan inicial, porque esa va a ser la base para la siguiente fase, donde van a hacer conclusiones, alternativas de solución y varias actividades adicionales. Bueno, entonces digamos que el trabajo más interesante de este curso es Metaplan. Es esta fase precisamente. ¿Qué necesitamos allí para el desarrollo de las actividades? Leer el material de la unidad 3. Digamos que es un material sencillo y amigable, porque el material de Juni básicamente lo que hace es hablar un poquito sobre las técnicas de grupo, o sea, qué es una dinámica grupal, qué es una técnica de grupo, y en los capítulos 6 y 7 ustedes tienen la posibilidad de observar qué técnicas él propone. Son unas técnicas que propone para aplicar en grupos, así que es un material muy amigable. El de Ignacio Martín Baró es más corto, pero tiene un lenguaje un poco más técnico, por eso vamos ahorita como a darle un espacio a ese documento puntualmente. ¿Qué deben hacer? Deben generar un encuentro virtual como grupo colaborativo. Ese encuentro virtual lo deben dejar grabado, deben incluirlo dentro del trabajo para que nosotros lo podamos revisar, deben elegir un moderador para ese proceso y subir, puede ser a YouTube con apertura pública para que nosotros lo podamos validar, pero lo pueden hacer en cualquier herramienta tecnológica que consideren, incluso puede ser aquí por Skype también, pueden desarrollar su encuentro. Elegir un moderador y bueno, y básicamente realizar el encuentro virtual como grupo colaborativo para desarrollar pues como todo el proceso que esperamos ver. ¿Qué contiene el Metaplan? Para ello debemos tener en cuenta los pasos. Primero, una lluvia de ideas, de hipótesis de las causas del problema, familia de ideas. Entonces ustedes van a buscar unas hipótesis de las causas de los problemas y los van a agrupar o los van a proponer. Si lo hacen, digamos, cada uno propone sus ideas, debemos verlo en el foro, las fotos, si es una cartelera, la cartelera, si son una serie digamos, de tarjetas de colores, la serie de tarjetas de colores. Vamos a revisar en el momento de la calificación el Metaplan, el documento analítico y el proceso, es decir, que veamos que cada estudiante realmente aportó y participó con sus compañeros. Deben tener punto 2, categorías de análisis. Entonces, de primer, de segundo y de tercer orden. Ustedes deben elegir cuáles consideran más importantes, darles el primer orden. Después de que hagan esa lluvia de ideas, van a escoger de toda esa lluvia de ideas las que se repiten y son más importantes y complejas de trabajar y las van a considerar de primer orden. Después van a escoger unas de segundo orden o de segundo nivel y después unas de tercer orden, es decir, que le van a jerarquizar esa cantidad de ideas que les van a salir en la lluvia de ideas precisamente. Tercero, van a hacer unas alternativas de solución, es decir, que esperamos ver la lluvia de ideas, después las categorías de primer, segundo y tercer orden, y en cada categoría las alternativas de solución.
que sería lista de recomendaciones y lista de acciones. Ejemplo, si ustedes identificaron un aspecto para trabajar en grupo en el liderazgo, pueden decir qué actividades van a realizar, qué recomendaciones tienen como psicólogos y qué lista de acciones. Ejemplo, puede ser una técnica de animación sociocultural de las que ustedes ven allí en los textos de Juni. Entonces, eso es lo que esperamos ver. Encadenada toda la información. Cuarto, cada acción grupal propuesta debe tener un soporte teórico, del marco teórico referencial, es decir, ¿de dónde traen esa propuesta? ¿La traen de Ignacio Martín Baró hacia una psicología de la liberación? ¿O la traen de dinámica de grupo en el texto que vimos en la unidad 2? ¿O la traen de las técnicas de Juni que estamos viendo en esta fase? Entonces, cada vez que ustedes proponen una acción, deben identificar allí a qué autor están haciendo referencia, para que nosotros sepamos que todo ese marco teórico del que hemos hablado sí está claro en cada uno de ustedes. Bueno, ¿hay alguna duda, pregunta o inquietud hasta aquí? Quiero que por favor aquí vamos a hacer algo un poco más participativo. Los que ya han estado conmigo saben que esa es pues mi dinámica. Acá vamos a revisar la primera parte que es Metaplan. ¿Qué dudas, inquietudes o preguntas surgen hasta allí? Les hablé de qué esperamos ver en el trabajo individual, qué esperamos ver en el trabajo grupal, que el encuentro debe quedar grabado y debe quedar en el trabajo. Y que... permítanme, yo miro. Perdón, tutora, buenas noches. ¿Quién me habla? Yurani Pérez. Yurani, no te veo por acá. Bueno, muy bien. Yurani, ¿cuál es la pregunta? No, tutora, es que quería que es que una interferencia ahí y no escuché bien. Tú me estás hablando, ¿cuál encuentro debe quedar? Algo así, dijo. ¿Este encuentro? No. El encuentro grupal que ustedes deben hacer, que está planteado allí en la guía. Es el que debe quedar evidenciado también en el foro, ¿sí? Sí, a ver, lo que yo les estoy diciendo es muy importante que podamos revisar cómo fue el trabajo. Entonces, cuando hacen la parte inicial, que es la lluvia de ideas, que se les sugiere con unas tarjetas de colores o con un cartel de color, lo que esperamos es que ustedes cuando hacen ese proceso envíen sus soportes, es decir, las fotografías de cómo hicieron el proceso, de cuál fue el resultado, cuáles son sus ideas. Ok, tutora. Ok, Entonces comprendido. vamos brevemente a revisar. A ver, el grupo colaborativo aplica el metaplan del caso Ascamta siguiendo el instructivo para su realización que se encuentra en la guía de actividades. Haciendo una asimilación sustantiva de las mismas, se aplicaba el contenido en establecer causas de problema y alternativas de solución. El grupo colaborativo presenta el metaplan en documento con normas APA y elige a un estudiante quien hace la entrega, ¿cierto? Cada estudiante en el foro colaborativo elabora un documento analítico que responda a las dos preguntas. Bueno, permítanme, miramos algo. Vamos a irnos a la evidencia del trabajo grupal. Permítanme un momento, miramos. Voy a mirar algo que tengo acá y que de pronto no quiero que nos genere alguna confusión. Tutora, y también en cuanto al texto argumentativo, Sí. ¿cómo va a ser estructurado? ¿Cómo exactamente debería ir estructurado? Bueno, el texto argumentativo fue el que acabamos de pasar.
Espérame un momento. Bueno, vamos a hablar de lo siguiente. No, en esta fase básicamente lo que queremos ver es la aplicación del metaplan. Entonces vamos a irnos a lo sustantivo, lo que dice la guía. Lo que dice la guía es, no, yo ya no estoy compartiendo pantalla para poder ver quién me habla aquí. Entonces, lo que dice la guía es que van a presentar el metaplan en el documento que está como anexo metaplan en la guía, ¿sí? Que el documento debe tener normas APA y que dentro del documento deben estar los pasos que les acabo de relacionar. Esta presentación se las voy a compartir acá en el CIPA número 2, entonces ustedes la van a tener para consulta. ¿Qué queremos ver? Cuando ustedes hagan la lluvia de ideas, que manden sus fotos sobre ese proceso individual que hicieron de lluvias de ideas, que suban las fotos directamente al foro para que sepamos que ustedes participaron activamente. Y ya que empiecen en el proceso de compilación, donde dicen, bueno, de los 5 participantes, encontramos unas categorías de primer, segundo y tercer orden, entonces van subiendo esos aportes al foro. Necesitamos ver en el foro quién ha trabajado y quién ha participado y quién no. Eso es supremamente importante. Un documento analítico es un informe o evaluación de un conjunto particular de circunstancias relacionadas con el desempeño. Entonces, digamos, ustedes van a recoger información de qué es un metaplan y presentan en una especie de resumen las conclusiones de lo que investigaron sobre el metaplan, los van a presentar allí en el foro. Digamos que básicamente debe estar bajo normas APA, su presentación individual del documento analítico. Y es un documento resumen donde ustedes exponen todo lo que extractaron de las consultas, diferentes fuentes que hicieron. ¿Y de qué manera? Respondiendo a esas 2 preguntas que tienen. ¿Sí? No tiene que ser muy largo, tiene que ser sustancioso, o sea, que uno lo lea y encuentre una buena estructura, un buen resumen, una buena aplicación a las preguntas de lo que ustedes lograron investigar. ¿Está bien? Ok, sí, señor. O sea que no se exige como tal que sea 1 o 2 páginas, sino No, que no, sea no, bien no. estructurado y específico. ¿Sí, Exacto, tutora? que sea muy bien estructurado, pero no tiene que tener un máximo o un mínimo de páginas. Igual es importante Bueno, que sea corto porque ya ustedes deben presentar inicialmente ese documento y posteriormente empezar con todo el trabajo grupal, así que simplemente hagan una investigación sustanciosa, breve y suben su documento analítico inmediatamente para que puedan arrancar con la lluvia de ideas y todo eso que vamos a ver allí en el foro de ustedes. Tutora, una preguntita. bueno, Sí, tutora, muchas gracias. con todo gusto, Yurani. Tutora, ese resumen, digamos, ese texto argumentativo es en base a las 2 preguntas que nos solicitan, ¿cierto? Sí, así es. Es que ustedes investiguen un poco acerca del metaplan y con esa investigación corta que hicieron, porque realmente es una técnica, es una estrategia para solucionar un problema en las dinámicas de grupo, eso ustedes ya lo saben. Lo que van a hacer es investigar un poquito como del contenido de que, bueno, qué es un metaplan, para qué sirve, y con eso que ustedes investigan que sea corto, van a hacer un documento corto también, tipo resumen, donde respondan a las 2 preguntas orientadoras. ¿Sí? Sí, señora, muchas gracias. Ustedes pueden darle libremente la estructura. Lo importante es que veamos que sí está clara la información allí. No tiene que ser extenso. Jenny Paola, con todo gusto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, quiero que me respondan, al menos 2 o 3 estudiantes, respecto a el documento Hacia una psicología de la liberación. Nosotros lo vimos un poquito en el CIPA número 1, vimos el resumen. ¿Quién tiene alguna duda, inquietud, pregunta sobre ese texto o quiere que repasemos un poco sobre ese texto? Sí, Repasar, tutora. tutora, por favor. Sí, si quieren repasarlo. Tutora, hay una parte dentro del texto Sí. que habla, permíteme un segundito. Sí. Sí, Jenny Paola, si tienes un ejemplo exacto,
Lo podemos revisar, pero me gusta mucho que exploren ese documento porque tiene su complejidad, ¿cierto? Sí, es Como tiene bastante su... complejo. Mire, aquí hay una parte donde habla de que las causas de la miseria histórica de la psicología latinoamericana son 3 y habla del mimetismo cientista. No entendí muy bien de qué se trata el mimetismo Ay, cientista. muy bien, ahí voy entonces con ustedes para que eso les quede supremamente claro. Bueno, muy bien. Aquí está. Aquí está. Pues es que quería precisamente eso, saber si sí estaba claro, porque al principio cuando uno lee a Ignacio Martín Baró, a veces se queda un poquito confundido porque él es muy científico, supremamente científico. Entonces, bueno, vamos a repasar brevemente. ¿Ustedes me escuchan? ¿Están viendo mi presentación? Sí, señora. Perfecto, entonces vamos a repasar. No quiero que se compliquen mucho con el texto porque pues aquí lo vamos a resumir muy bien, lo vamos a repasar y ustedes lo van a tener muy claro. Entonces, lo que dice inicialmente el autor es que básicamente el aporte que se ha hecho, que la psicología ha hecho en Latinoamérica ha sido muy pobre. Entonces, nos dice, desde la psicología vista como conjunto, es decir, si uno ve la psicología en general como ciencia, el aporte como ciencia y como práctica es extremadamente pobre. ¿El aporte a qué se refiere el autor? El aporte latinoamericano. Entonces él nos dice, vale la pena rescatar algunos aportes latinoamericanos y a mí me encanta volvérselos a mostrar a ustedes porque es que precisamente el autor nos da la clave de todo. La clave de todo es que nosotros tenemos que conocer la historia de nuestra psicología, tenemos que conocer la historia de nuestros pueblos latinoamericanos para poder hacer alguna intervención, porque de lo contrario estamos completamente sesgados. Si nos quedamos en las teorías norteamericanas, si nos quedamos en los aportes europeos, entonces no vamos a comprender nuestra complejidad y nunca vamos a hacer un papel, digamos, positivo, transformador en nuestra realidad. Entonces, él nos dice, remontémonos a aportes que son importantes, nos dice. Tecnología social de Jacobo Varela, de Uruguay. Entonces, la tecnología social de Jacobo Varela en 1971 de Uruguay es una primera aproximación, donde se empiezan a hablar de unas técnicas y estrategias y se habla de que se requieren mecanismos de intervención en los grupos. Sin embargo, ¿qué pasa? Que este documento o estos aportes de la tecnología social de Jacobo Varela no son muy conocidos más allá de Uruguay. Entonces, digamos que aunque son supremamente importantes, nunca se les dio la relevancia. Después vienen los planteamientos psicoanalíticos de Enrique Pichón Rivière de Argentina. Entonces nos dice, son supremamente importantes, pero tienen cosas, digamos que nos entristecen desde nuestra Latinoamérica, y es que muchos de estos trabajos se publicaron en idioma inglés, no se publicaron en español. Entonces decimos, pero ¿por qué si no empezamos por entender la importancia de nuestro lenguaje y de estar orgullosos de nuestro lenguaje? Porque tuvimos que publicarlos en el inglés, en el idioma inglés, sin darle la trascendencia, y cuando esperaríamos que fueran, digamos, los de idioma inglés quienes buscaran sus medios para traducir el documento, y no nosotros aquí en Latinoamérica, con un aporte latinoamericano, buscando cómo traducir esos aportes. Entonces, dos aportes importantes, pero que se quedaron como cojos en el proceso. Los planteamientos psicoanalíticos de Enrique Pichón Rivière son supremamente importantes e interesantes, y además son planteamientos al psicoanálisis, que es una teoría, digamos que son teorías básicas, clásicas, pero no fueron más allá de Argentina. Un poco aquí en nuestra UNAD los vimos cuando trabajamos en nuestra universidad, los exploramos bastante, digamos en la carrera de Psicología Social Comunitaria como tal, cuando lo teníamos como social comunitaria, pero más allá de eso, muy pocas universidades se interesaron por trabajar estos planteamientos. Después dice que es importante rescatar los aportes de la alfabetización concientizadora de Paulo Freire, donde nos cuenta que
Básicamente, Paulo Freire nos habla de que se necesita alfabetizar, pero la alfabetización debe estar concebida desde las mismas personas y comunidades que requieren esa alfabetización, es decir, que habla de una pedagogía abierta, libre para todo el mundo, donde se exploren los conceptos desde la crítica, desde las personas que requieren tener la información, construir con ellos qué es lo que necesitan realmente para un proceso de alfabetización. Y por último, él nos dice, bueno, cuando exploramos la sociología, incluso la novelística, por ejemplo, de Gabriel García Márquez, es un espacio donde realmente podemos conocer al pueblo latinoamericano. ¿Por qué? Porque dice, cuando Gabriel García Márquez en una de sus novelas hace una descripción de lo que es Macondo, por ejemplo, de lo que es un pueblo costeño, que es básicamente lo que él expone en sus novelas, de cómo es la dinámica, de cómo es la cultura, de qué hacen las personas en la tarde, de cómo es la relación con la comida, de cómo son las relaciones sociales. Entonces él nos dice, incluso en la novelística podemos conocer un poco más al pueblo latinoamericano que realmente, o sea, son aportes más valiosos que otros aportes, porque lo que nos decía ahora Jenny Paola, viene en ese tema de las causas de la esclavitud de la psicología latinoamericana. Entonces, ¿qué es el mimetismo cientista? Por favor, me confirman que me están escuchando. Sí, señora. Sí, profe, yo lo escucho bien. Ay, bueno, perfecto. Entonces, causas de la esclavitud de la psicología latinoamericana. Entonces dice mimetismo cientista. Entonces, ¿qué es mimetismo? Mimetizarse, como está acá en la foto. Mimetizarse entre un contexto que parece todo igual. ¿Y por qué cientista? Porque pertenece a la ciencia. Entonces, ¿a qué se refiere él cuando dice mimetismo cientista? Se refiere a que hemos aceptado sin crítica las teorías. ¿Cómo? Bueno, a que hemos aceptado sin crítica las teorías que traemos y hemos hecho una importación histórica de esquemas, es lo que yo les decía. Importamos todas las teorías norteamericanas, importamos todas las teorías europeas y las aplicamos como si fueran la última palabra y como si nuestro contexto histórico y cultural no fuera tan, pero tan diferente. Entonces, en ese afán de convertir en ciencia la psicología y de hablar de ciencia en nuestra Latinoamérica, simplemente nos mimetizamos diciendo, sí, yo adopto esta teoría conductual y la aplico y eso es. Y nunca nos paramos a decir, venga, es que eso a mí no me aplica acá. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué en el siguiente punto. Entonces, simplemente, ¿por qué somos esclavos en la psicología latinoamericana? Porque aceptamos todo. Nos mimetizamos con la ciencia para que nos dieran el carácter de válidos desde el positivismo, desde el laboratorio. Entonces, simplemente aceptamos todo. Y cuando no somos críticos con lo que recibimos, estamos negando la ciencia, que es lo que él nos dice. Porque nosotros estamos en un contexto que es histórico, cultural, social y político. Y no podemos decir que todo lo que viene de afuera se puede aplicar aquí y va a ser válido, porque tal vez no es lo que necesitamos para trabajar en nuestros pueblos latinoamericanos. Porque hay una carencia de epistemología adecuada, que es el segundo punto. Porque nos hemos ido al positivismo, es decir, a todo lo que está centrado en el laboratorio. Entonces, creímos que explicar el conductismo era simplemente pensar que el ser humano responde ante un estímulo y reacciona. Hablamos allí también de que hay un individualismo, de que el ser humano solo piensa en su propio bienestar. Y precisamente el hedonismo, que es el que sigue, es el que dice que el ser humano siempre está en busca de su bienestar y su propio placer. Y que esa es la epistemología válida, es decir, todo ese concepto, todos los conceptos teóricos y de dónde proviene la psicología,
aceptan que todo es válido en un laboratorio, es decir, que simplemente es causa y efecto, que el ser humano es individual y todo está dentro de sí mismo, y el hedonismo, que es que siempre el ser humano siempre está buscando su propio bienestar y no hay nada afuera, todo está dentro. Y el ahistoricismo, que básicamente es no reconocer que venimos de una historia que trae todas las vicisitudes de la conquista española en nuestros pueblos indígenas, latinoamericanos, y todo lo que ha conllevado que nuestros pueblos salgan adelante y que nuestros pueblos, desde su pobreza, sus carencias, sus limitaciones y sus faltas de oportunidades, pues logren hacer transformaciones. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando no tenemos como un bagaje conceptual adecuado propio de nosotros, que hay una distorsión de lo que en realidad son nuestros pueblos latinoamericanos. Entonces, quiero escucharlos acá. Me gustaría, Jenny Paola, tú que hiciste la pregunta, si hablándolo así de esta forma, sí queda un poco más claro. Sí, señora, totalmente. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio sencillo. Quiero que estén muy atentos para que comprendamos cuál es nuestra falla. Porque quiero que participen. Al menos 3 estudiantes necesito que participen. Entonces voy a contarles una historia. Ya hablamos de que nos ceñimos básicamente a acción-reacción del ser humano, a que todo está dentro de sí mismo, a que el ser humano solo busca su propio bienestar y satisfacción personal. Ahora les voy a contar una historia que ni siquiera es una historia, voy a contarles 2 historias. Primero una historia global y después una de aquí, muy paisa. Entonces, la historia global, una familia alemana en la Segunda Guerra Mundial. En una buena posición social, tienen unos amigos y esos amigos son judíos reconocidos y prestantes en esta sociedad que estaban en ese momento. Cuando viene todo ese proceso de exterminio, ellos son sus vecinos y la familia alemana decide acoger a los judíos y esconderlos en la parte trasera de su casa, brindarles comida, brindarles alojamiento, resguardarlos y tenerlos allí en secreto para que no los asesinen, para que no se los lleven a los campos de concentración. La familia alemana es consciente que si son descubiertos pueden ser asesinados, despojados de sus bienes, o bueno, pueden ser seriamente castigados por la familia nazi, ¿sí? Por el gobierno nazi, perdón. Allí, en esa historia puntual, ¿dónde está el individualismo? ¿Dónde está el hedonismo? ¿Y dónde está la causa-efecto a la que hacen las teorías clásicas de que el ser humano solo busca su bienestar y su propia satisfacción personal? Los quiero escuchar, ¿sí? Ahí sí necesito que abran el micrófono y me cuenten. Los escucho. Tutor, ¿se me podría volver a repetir la pregunta? Es que no tengo la conexión mala. ¿Quién me habla? Alguien que intervenga primero porque de pronto que tenga buena su conexión. Recuerden que los que estamos acá, precisamente esto es un círculo de interacción social, o sea, necesitamos reconocernos, necesitamos escucharnos, necesitamos que ustedes sepan que están en una universidad y que su tutora está al otro lado preparándoles contenidos para que ustedes tengan facilidad en el desarrollo de sus actividades. Entonces, de verdad quiero escucharlos. Les acabo de poner un ejemplo. Hola, habla Diana. Hola Diana, bienvenida. Bueno, pues yo en este ejemplo que has mencionado, yo no veo la parte del bienestar personal. Yo veo que esa familia, a pesar de que puede ser juzgada por ayudar a estas personas que en ese momento no debería haber ayudado, pues están sacrificándose de alguna manera por colaborarles y por brindarles un lugar
pues dónde estar bien y pasar pues esa situación tan difícil que todos están pasando. Entonces yo ahí no veo la parte del bienestar personal, del ego, o sea, como ese egoísmo de pienso en mí y tú no me importas porque primero estoy yo ahí no lo veo. Exacto, y eso es en lo que las teorías clásicas se quedan cortas, porque es que cómo van a explicar desde allí, desde esa posición meramente científica de laboratorio, de pensar en el individualismo, cómo van a explicar una realidad como esa. Imposible, ¿cierto? Tenemos que empezar a abrir los ojos y a decir, venga, pero es que esto no es para, o sea, esto no es suficiente, sí, los aportes son muy importantes, lo son, pero no suficientes. Harry, adelante. Buenas noches, ¿sí me Buenas escuchan? noches, Harry. Claro que sí, te escuchamos muy bien. Bueno, llevo ya rato intentando levantar la mano, pero no sé qué pasaba. Desde el hedonismo, pues tampoco se da porque es que el hedonismo sucede a aquellas personas que buscan el placer y mantienen como ese deseo y necesidad propia. Entonces, en esa historia no se da tampoco. Son emociones que son como encontradas y por eso ellos tienden a darle la mano al otro pensando en el otro y no en ellos como lo presume el hedonismo. Quería Así hacer es, esa pregunta. Harry. Muy bien, muchísimas gracias. Diana Velázquez. A ver, y mientras Diana habla, vamos a mirar en el chat, dice Harry, básicamente la pobreza de la práctica psicológica en Latinoamérica es la poca contextualización y mayor presencia de teorías europeas y estadounidenses. Se ve más la hermandad, dice Ami, dice Kelly, yo tengo la conexión mala, pero mi opinión es que en esta parte no hay individualismo porque esa familia está protegiendo a alguien, aunque eso le puede traer consecuencias. Están pensando en el bien común. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas noches. No sé si me escucho. Te escuchamos muy bien, Diana. Bueno, yo venía como a hacer una aportación y es que lo que propone pues también va de la mano del ámbito sociológico. Incluso él admiraba a un sociólogo aquí colombiano que se llama Orlando Falcón. Así es. Esto me refiero a que dentro de los textos de Falsborda, él hace un análisis de cómo el contexto cultural pues nos ayuda a entender la dinámica que se está viviendo. Entonces, algo que comparto es que, por ejemplo, cuando Falsborda hizo una investigación en la costa colombiana, en asentamientos que quedan en el río San Juan, él Sí. decía cómo la religión, pues que trajeron otras por estas culturas y, por ejemplo, ellos tienen una virgen que es de tez morena, es negra. Entonces, Sí. cuando lo relacionamos a lo que nos quiere decir Varo, es que nosotros tenemos que ver de manera contextual todas las dinámicas que se conjuntan, culturales, las vivencias, para que podamos entender y desde ahí hacer aportaciones desde la psicología, que es lo que, pues, como la tutora lo decía, no podemos observar en un laboratorio y en algo tan lineal y tan cuantitativo, porque pues usualmente cuando vemos la psicología desde ese ámbito se están viendo son cosas como muy exactas, que pues socialmente esas dinámicas no funcionan y no nos permiten analizar nada. Excelente aporte, Diana, porque sí, digamos que traer a colación a Orlando Falsborda es un orgullo para nosotros como colombianos. Orlando Falsborda, barranquillero, sociólogo, un gran estudioso, fuera de eso, con un gran poder de convocatoria, y pudo darle a través de su trabajo validez a la investigación, acción, participación, a través de un congreso en el que como ciencia varios académicos se lograron poner de acuerdo y darle el carácter científico a la investigación, acción, participación. Así que nos tenemos que sentir supremamente orgullosos también de nuestros aportes, porque en él encontramos un aporte
supremamente significativo y a veces ni siquiera nosotros lo conocemos. Estudiamos psicología y no sabemos que tenemos ese referente nacional tan importante. No sabemos que Ignacio Martín Baró vino y estudió aquí en la Universidad Nacional y que hizo parte de sus prácticas en el Chocó, con los pueblos chocuanos. Entonces, cuando ni siquiera sabemos eso, es muy difícil que comprendamos lo contextual, como lo dice Diana. Otro ejemplo sencillo, que les decía, les voy a poner un ejemplo global y otro ejemplo de aquí muy paisa. En una carretera rural cualquiera, va una familia muy prestante y se les vara su vehículo, ¿cierto? Entonces no tienen cómo solucionar el tema del vehículo ahí, se acercan a la siguiente casa de la finca que encuentran más próxima porque están en un lugar muy lejano, y los campesinos que están allí los reciben, los acogen, les dan almuerzo y hasta mientras ellos logran conseguir quien les arregle el vehículo, hasta les empacan plátanos y yucas para su casa. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Eso será muy lejano de nuestra realidad? ¿Será que eso no pasa? Eso solamente pasa aquí. Exactamente, pero eso pasa aquí, porque el sentido de solidaridad de nuestra gente hace que ellos no piensen en lo que el otro tiene, sino en lo que ellos tienen para ofrecerle al otro. Y nosotros no podemos desconocer que esa es nuestra cultura. Esos son nuestros valores, esos son nuestros valores sociales. Y a veces lo vemos como un actuar campesino y resulta que no, que es parte de nuestra cultura y debemos empezar a sentirnos orgullosos de eso que tenemos aquí. No nos tenemos que empezar a parecer a las culturas más frías y menos afectivas y menos solidarias. Debemos precisamente fortalecer lo que tenemos. Entonces voy a compartirles nuevamente, hablamos de mimetismo cientista, es una característica general del latino, así es, porque Ignacio Martín Baró incluso lo menciona por allí con el tema del Salvador, él lo vio muchas veces en El Salvador de esa misma manera. ¿Me confirman si están viendo mi presentación allí donde íbamos? Por favor, alguien me confirma si sí la están viendo. Ah, perfecto. Entonces, para la duda de Jenny Paola, primero el mimetismo cientista, que es pues como acogerse sin crítica a lo que vemos y sin tener en cuenta la historia. La carencia de una epistemología adecuada es asumir todo lo de afuera como si fuera propio y esto lo que causa es una distorsión de lo que en realidad son nuestros pueblos, afectivos, solidarios y con muchas más características positivas. Falsos dilemas. Pensar que se contrapone la psicología científica, la psicología con alma, la psicología humanista, la materialista, la reaccionaria, la progresista. Conservamos un espíritu de dependencia provinciana donde pensamos que si yo estoy de un lado, no puedo estar del otro, que siempre tengo que estar en contra del otro. Y es allí donde Ignacio Martín Baró viene a desmitificar eso porque dice, bueno, yo soy un sacerdote, yo tengo un carácter espiritual, yo me acojo a la teología de la liberación como liberación de los pueblos, pero además soy un gran científico con maestría, con doctorado, con estudios en filosofía, en letras, en literatura, en teología, en psicología, que vivió en los Estados Unidos, que aplicó todos los conceptos en Centroamérica y Latinoamérica, porque incluso acá en Colombia estuvo aplicando temas de filosofía, lo que les dije en los pueblos chocuanos. Entonces él viene a desmitificar eso y dice, bueno, es que el hecho de que yo tenga un carácter espiritual no dice que no pueda ser un científico. ¿En qué momento tenemos que dejar esas posturas dogmáticas donde si yo soy de una corriente no puedo aceptar la otra? Y él dice, es hora de que desmitifiquemos eso y entendamos que todos cabemos, ¿cierto? Si lo que queremos es crear, transformar, cambiar, mejorar, progresar, todos cabemos, lo científico y lo espiritual cabe, el sentido de alma y lo humanista cabe, el sentido de lo progresista y de que las personas tengan oportunidades, de que tengan sus propios bienes materiales, el acceso a la educación, todo cabe, todo cabe.
Entonces él dice, ¿qué es hacia una psicología de la liberación? Primero entender que que él acoge los temas de la teología de la liberación, y dice que de allí acoge las posturas que son buscar aquello que da vida a los pueblos. Entonces él dice, lo que da vida, color, no es que nos sintamos, no es que una mujer chocuana venga y se cambie su vestimenta porque está en Bogotá o porque va a representar al país en otra parte, no, es que llegue con los colores de su pueblo y que lo sepamos reconocer y apreciar por los valores de su pueblo. Que la verdad práctica y la mediación para hacer posible la liberación histórica de las estructuras que oprimen la vida y el desarrollo humano es un deber de nosotros como psicólogos. Y el realizar la opción preferencial por los pobres, es decir, por los grupos más grandes y oprimidos que tienen menos ventajas y oportunidades. ¿Qué debemos pensar? Un nuevo horizonte. Debemos pensar que en el momento en que una persona crece y se desarrolla a nivel educativo, a nivel profesional, y pertenece a esa comunidad, a la vez le está dando una capacidad de desalienación social, está generando poder en ese colectivo, está dando, hoy lo veíamos, les voy a dar un ejemplo hermoso, hoy nuestro rector estuvo haciendo la presentación de su libro en rueda de prensa. Y no se imaginan lo que uno siente al saber que muchos de los comunicadores sociales de El Chocó que manejan las emisoras comunitarias son egresados de esta universidad, porque esta universidad les dio la oportunidad de estudiar a distancia, de aplicar toda esa experiencia que tienen y convertirla en una carrera profesional. Y es eso, o sea, ¿a dónde vamos a llegar? Y lo que eso significa para esa comunidad donde esa persona que está allí en su emisora comunitaria ya es un comunicador social de una universidad. Eso genera un poder colectivo. Dice que la liberación de cada persona es la liberación del pueblo y la psicología debe trabajar por la liberación de los pueblos latinoamericanos. Crear una nueva epistemología. Como hay una carencia, ya dijimos que hay una carencia, debemos crear una nueva epistemología. ¿Y qué es? Ver y construir el concepto de psicología desde los actores, con ellos y para ellos, con las personas y para ellos. Generar una visión crítica. Siempre la postura crítica es lo más importante para Ignacio Martín Baró. Encontrar la teoría de los modelos desde esta nueva perspectiva, limitaciones y fortalezas, validez y deficiencia. Él dice, vamos a traer una práctica nueva para aplicar a este grupo, a este pueblo, a esta comunidad. ¿Sirve o no sirve? Validémosla. ¿Para qué me va a servir? ¿Cómo la voy a aplicar? Y si la apliqué y no sirvió, entonces no funcionó y ya. Es decir, tener esa capacidad de decir, esto sirve en otra parte, pero aquí no sirve. ¿De qué manera? Trabajando de la mano con el pueblo para construir esos nuevos conceptos de psicología. Y una nueva práctica donde nos dice que debemos nosotros conocer e involucrarnos en la perspectiva del pueblo, que al involucrarnos vamos a estar parcializados y que al estar parcializados porque vamos a tomar partido al hacer parte del trabajo con el pueblo, simplemente debemos ser muy coherentes con los propios valores y muy éticos en nuestro accionar. Nos habla de que debemos usar la investigación, acción, participación de Falsborda, que lo mencionaba Diana ahora, que debemos encaminarnos al logro de poder popular, un poder que permite a los pueblos volverse protagonistas de su historia y realizar cambios hacia sociedades más justas y humanas. Que el trabajo del psicólogo es ese, es ya no ser una persona que sabe, es una persona que media, que facilita, que proporciona, que le aporta a ese grupo donde llega, pero nosotros no sabemos nada, los que saben son ellos, los que construyen son ellos, los que transforman son ellos, nosotros solo llegamos para apoyar. Entonces, menciona por último 3 tareas urgentes propuestas por Ignacio Martín Baró. Tarea urgente número 1, recuperación de la memoria histórica, de las raíces de la propia identidad, sacar lecciones de la experiencia, comprender el ahora y cómo visualizar el futuro. Entonces, empezar a conocernos en nuestro ahora, empezando por nuestros pueblos indígenas y cómo es la historia de nuestro país, de nuestro continente, de todo lo que hemos vivido y que hemos atravesado en olas de sangrientas, de violencia, de persecución, del robo de nuestros valores culturales, del robo de nuestros tesoros culturales. Eso hay que empezar a recuperarlo y enseñarle a nuestros niños para que ellos sean conscientes
de lo valientes que fueron los pueblos indígenas, de que debemos sentirnos supremamente orgullosos de provenir de allí, de que tenemos una influencia africana importante que hoy es toda nuestra cultura afrocolombiana. Entonces, eso, recuperar la memoria histórica. Segundo, desideologizar la experiencia cotidiana, es decir, convertirnos en críticos de la experiencia y hacer que esas personas que trabajan con nosotros empiecen a criticar lo que ven. Ven un noticiero, que lo vean con sentido crítico, que no acepten todo lo que escuchan, porque los medios de comunicación también son manipulados, sino que tengan su propio criterio. Y tercero, potenciación de las virtudes populares. Dice, potenciar las virtudes de los pueblos, de su carácter humano y solidario del que hablamos ahora del campesino. ¿Por qué decir que son ignorantes si realmente son humanos, afectivos, solidarios, abiertos, cooperativos, honestos, íntegros? Y todos esos valores los hemos perdido porque son del campesino. O sea, es una contraposición de ideas donde pensamos que porque el campesino es honesto, es humilde, es confiado, entonces eso no es lo correcto es ser vivos, lo correcto es ser fríos en la comunicación con los demás, es no ser solidarios para no tener ningún problema, no involucrarse con nadie, y dejamos de entender que lo que necesitamos es potencializar esas virtudes tan hermosas que tenemos en nuestros pueblos, que nos hacen más fuertes, que nos hacen mejores. No creer que nos tenemos que asemejar a la cultura fría norteamericana o a la cultura europea con otras características y otras influencias que son ni mejores ni peores que las nuestras, simplemente son diferentes. Entonces dice, potencializar todo eso que tenemos nosotros aquí. Bueno, y quiero escucharlos, si viéndolo así de esta forma es para ustedes más sencillo y les parece que queda claro. Diana. Diana, te escuchamos, tienes la manito levantada. Sí, profe, es que estoy teniendo como problemas con el micrófono. Tranquila. Aquí, déjame un segundito mientras leemos. Dice, Harry, es una característica general del latino, rompe el esquema del dogma cristiano articulándolo con la ciencia positivamente. Perfecto, muy bien. Listo, muy bien. Entonces, Diana, cuéntanos. Que digamos, yo lo relaciono bastante con el tema que mencionaba de la IAP, de la acción participativa de Fastborda, es en el tema que cuando se trabaja con grupos desde la psicología, hay algo que se maneja en esta dinámica que es el diálogo de saberes, porque se toma que las personas estamos en el mismo rango, o sea, no tenemos como esos roles definidos de que, por ejemplo, yo soy el profesional y voy a estar dentro pues de un grupo y entonces pues yo tengo como el conocimiento y desecho pues como el conocimiento de las personas que me rodean, sino todos somos iguales y todos intercambiamos, y desde ese análisis, por ejemplo, pues se maneja en el tema de la IAP, que pues es mi forma como de relacionarlo. No sé si tal vez no es una relación pues adecuada. Y pues ya relacionándolo con lo de Varo, es que desde ahí nosotros podemos visibilizar las dinámicas del grupo y así mismo saber cómo abordarlas y así mismo adaptarlos a los conocimientos que ellos tienen, que pues es como yo lo he planteado. No sé si, digamos, voy bien más o Y menos así con es, ese plan. Diana, vas muy bien. Allí en el chat les acabo de compartir el registro de asistencia que deben tener en cuenta de diligenciarlo, pero todo lo que acabas de decir es muy adecuado, es muy contextualizado a lo que estamos viendo. Precisamente necesitamos que ustedes tengan claros esos conceptos ahora que van a analizar a SCAMTA, a encontrar unas problemáticas, a elegir unas recomendaciones desde la psicología y además hacer una lista de acciones. Entonces, sí, muy bien. Gracias por el aporte. Les voy a compartir brevemente algo que les quiero mostrar antes de que terminemos nuestro proceso. Por favor, me confirman que están viendo mi pantalla, la presentación. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, digamos que lo más complejo era ese tema de revisar a qué se refiere Ignacio Martín Baró cuando hace esas referencias. Es que ustedes allí ven un sacerdote jesuita,
tan abocado a los pobres, al trabajo comunitario, a su trabajo pastoral, los términos que él utiliza es por toda su formación científica y profesional, y no es fácil de leer, ¿cierto? No. Bueno, pero ahí sí te nos quedó más sencillo, más fácil de comprenderlo. De todas maneras, les quiero brevemente contar acerca de las dinámicas y técnicas de grupo, que es el documento de Juni, para que ustedes, digamos, tengan un breve conocimiento ahora que están haciendo ese proceso de lectura, y es básicamente que él extracta el término dinámica de grupos en sentido amplio hace alusión a los procesos de interacción que movilizan al grupo. En sentido estricto alude a las técnicas o estrategias que se ponen en práctica en base al conocimiento de los procesos grupales, con el fin de que de operar sobre la conducta de individuos a fin de que arriben a la consecución de un objetivo determinado. Esto para que lo tengan claro, el por qué ustedes del capítulo 6 y 7 van a extractar en su lista de acciones técnicas que puedan utilizar. Por ejemplo, si ustedes dicen, nos falta liderazgo, falta comunicación, entonces la recomendación como psicólogos es esta, y la lista de acciones puede ser esta. Entonces, vamos a hacer una recuperación histórica desde Ignacio Martín Baró, ¿cierto? ¿Y cómo la harían? O vamos a aplicar una técnica que se llama juego de roles desde Juni, ¿cierto? Eso es lo que queremos ver. Por eso para mí era importante hablarles un poquito de este texto. Las técnicas para dinamizar grupos son el conjunto de medios, instrumentos y procedimientos que, aplicados al trabajo en grupo, sirven para estimular su acción y funcionamiento para alcanzar sus propios objetivos. El nombre de CIPAS es Psicología de los Grupos y mi nombre es Diana Herrera. Entonces, básicamente conocer que aplicamos a las dinámicas de grupos unas técnicas que permiten dinamizar el grupo para la consecución de los objetivos. Así pues, como en resumen. Las técnicas permiten dinamizar los grupos. Entonces, en definitiva, las técnicas permiten dinamizar los grupos. ¿Por qué? Buscan que los sujetos se impliquen y comprometan en su crecimiento personal y social. O sea, no es solamente cuando se trabaja en el liderazgo como tema, sino que implícitamente estamos trabajando cómo las personas se comprometen y crecen a nivel personal y social, cómo se promueve el compromiso, la participación, la toma de conciencia y la inclusión de los integrantes, cómo se pretende que los sujetos exploren y exploten su potencial y capacidades, y tratan de generar conciencia de que todos somos parte de lo mismo, por lo que el proceso de humanización se hace con otros y entre otros. Así que las técnicas básicamente dinamizan los grupos en el tema que ustedes escogen como objetivo. Por ejemplo, van a escoger un juego de roles para el tema de comunicación, pero implícitamente están trabajando todo esto: el compromiso, el crecimiento personal, la inclusión de los integrantes, el potencial, el proceso de trabajar con otros, básicamente. Aspectos a tener en cuenta en la aplicación, para que ustedes lo tengan en cuenta también en el ejercicio y en el desarrollo. Dios. Ay, discúlpenme, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, señora. Por un momento me salí y no sé por qué tengo eco. Dios. Permítame un momento. ¿Me escuchan? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, perfecto. Qué pena con ustedes porque eso no me está generando eco. Ay, Dios. Bueno, ya me escuchan mejor. Sigues con eco. Dios mío. Pareciera que estoy conectados.
Y ahora, todavía con eco. Sí. A ver, la psicología de los grupos es el CIPAS, para que lo tengan presente. Ay, Dios. Ahí. Todavía con eco. Bueno, pero con eco y todo, voy a terminar con ustedes porque debemos hacerlo. Ay, Dios. Voy a dejarles aquí los aspectos para tener en cuenta en la aplicación de las técnicas. Entonces, todas las técnicas de grupo tienen como finalidad, no sé si algún estudiante me puede ayudar para leer esta diapositiva. ¿Ya te escuchabas mejor? No sé qué pasa. ¿Ya te escuchas mejor? Sí. Sí. Sí, ya no tienes eco, profe. Bueno, entonces desarrollar sentimiento de nosotros, es que es qué raro. Enseñar a pensar activamente, enseñar a escuchar de modo comprensivo, desarrollar capacidad de cooperación, vencer temores e inhibiciones, superar tensiones, y básicamente para eso el animador debe tener una preparación teórica y conceptual y tener unas normas y reglas establecidas dentro del grupo basadas en el respeto, en la participación, en la cooperación y la comunicación. Las técnicas, bueno, las técnicas que ustedes van a usar, es muy importante que tengan en cuenta que al analizar las problemáticas, van a buscar dentro de las técnicas aquellas que van a usar y consideren que son coherentes para trabajar ese aspecto que ustedes tienen contemplado como problemática. En el capítulo 6 van a encontrar la descripción de las técnicas de integración grupal. Y en el capítulo 7 van a encontrar las técnicas de conocimiento personal e interpersonal. O sea, aquellas técnicas donde básicamente que las personas tengan un propio conocimiento de sí mismos o conozcan otras personas nuevas en características que tal vez no los conocían. Características, roles, bueno, actividades, hobbies, diferentes aspectos. Digamos que a nivel teórico, y porque tengo este problema aquí con mi propio eco, les digo que pues básicamente eso era lo que les traía, que pudiéramos trabajar un poquito ambos textos para que ustedes sepan cómo los van a articular dentro del metaplan. Ante cualquier duda, pregunta o inquietud, lo pueden hacer por el grupo de psicología de los grupos o aquí mismo por el CIPA, porque aunque yo no aparezca conectada, muchas veces estoy conectada y casi todo el tiempo les respondo. Que ustedes conozcan los lineamientos generales y dentro de esos lineamientos generales que deben aplicar muy, pero muy bien los roles que están establecidos para el trabajo colaborativo. Les he realimentado mucho sobre ese tema, que el compilador es el que consolida, el revisor el que asegura normas APA, el evaluador el que asegura que todo esté conforme a los criterios de la guía y la rúbrica de evaluación. El entregas, ese es el que finalmente hace la entrega del producto, y el alertas, el que va avisando los tiempos de acuerdo a los cronogramas. Así que es muy, pero muy importante que si hay un buen desarrollo de roles, hay un muy buen trabajo grupal. De lo contrario, hemos encontrado unos trabajos que yo los llamo Frankenstein. Esos trabajos Frankenstein
son esos trabajos donde se ve diferente tipo de letra, tamaño de letra, interlineado, márgenes y una cantidad de cosas que simplemente hablan de que no hicieron correctamente el proceso de grupo. Así que la invitación en esta noche es a que ustedes hagan sus preguntas, participen oportunamente en el foro. Recuerden que los últimos 3 días ya no son de participación y conforme a las normas de la universidad se calificaría como 0. Vamos a compartirles en el grupo precisamente el documento de la universidad donde está establecido de esta forma. Espero que la actividad del día de hoy les haya apoyado muchísimo su proceso académico, formativo, y recordarles que aquí estamos todo el tiempo como red de curso para despejar las dudas, inquietudes y todo aquello que necesiten para el mejor desarrollo de su trabajo. Recuerden, por favor, diligenciar la asistencia y si alguno quiere hacer alguna apreciación en este momento, es bienvenido para que abran sus micrófonos. Sí, tutora, Tutora, muchas gracias. Ay, qué pena. Muchísimas gracias, tutora, por estas IPAs. Créame que realmente se despejaron muchas dudas porque pues las lecturas como tal a veces tratan como de enredarlo un poquito a uno, ¿sí? Como que a veces se tienden a ser muy complejas y realmente pues uno no saca la idea principal de cada texto, o sea, como que me ha tocado volver a releer y pues realmente pues eso agota el tiempo, ¿sí? Entonces, pues muchísimas gracias por la explicación, porque pues ya está un poco más clara los conceptos en cuanto a lo que se quiere pues en esta actividad. Muchísimas gracias. Perfecto, claro que sí, con mucho gusto. Recuerden que el sábado tendremos otro CIPA igual a este con la misma dinámica. Por si alguno de sus compañeros no pudo asistir y saben que ese día sí lo van a hacer, el sábado lo vamos a hacer a las 4 de la tarde para las personas que trabajan y se les dificulta tanto el horario de la mañana o en semana. Entonces, para que les comenten a los que quieran, estaré con esta misma dinámica el sábado a las 4 de la tarde. Y es un gusto para mí compartir con ustedes la actividad. Espero despejarles dudas, inquietudes y bueno, aquí vamos a estar igual. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz noche. Feliz noche a todos. Muchas gracias. Feliz noche.